Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias y te bendecimos y te alabamos continuamente, Señor. Padre, gracias porque tú nos has permitido acercarnos ante el trono de tu gracia. Ponemos nuestros deseos y nuestras necesidades delante de ti, Señor. No somos dignos de ninguna bendición y misericordia tuya, Padre. Pero gracias a ti, Señor. A ti te ha placido que no recuerdes nuestros pecados, Señor, aquellos que han venido delante de ti en arrepentimiento. Has visto nuestra incapacidad, Señor, de mejorar y eres tú el que nos ayudas por medio de tu Espíritu. Abusamos muchas veces de tu misericordia, Señor. Y aún así, tú continúas en tu fidelidad con nosotros. Padre, perdona nuestros descuidos, Señor. Ayúdanos a trabajar con temor y temblor nuestra salvación. No porque la hemos de ganar o preservar, Señor, sino porque tú nos has llamado a glorificarte y a exaltarte, Señor. A reflejar esta salvación a nosotros, entre nosotros, como hermanos en Cristo. Pero también, Señor, para mostrarlo al mundo. A ser testigos, a ser luz, Señor. Padre, volvemos ante ti. Escúchanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a deleitarnos en tu palabra. A obedecerla, Señor, y a ser sostenidos en ti, Señor. A confiar que no somos nosotros, sino eres tú. Y que nuestro afecto y nuestro amor hacia ti, Señor, siga creciendo en fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, ciertamente el sufrimiento es uno de los retos más importantes para la fe de cualquier creyente. Cuando el dolor, la pena, la persecución o cualquier otro tipo de forma nos golpea a nosotros por el sufrimiento, podemos encontrarnos desprevenidos, confundidos y muchas veces llenos de preguntas. Pablo escribió sus propias luchas en un tiempo de angustia. Y lo vemos en 2 Corintios 4, 8 al 10, que él dice, estamos atribulados en todo, mas que no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo dijo que estaba muy, pero muy presionado por todos lados, pero no aplastado. Él no intentó de ninguna manera esconder su dolor con una piedad falsa. El cristiano no es una estatua que no siente y que no se deprime. Nosotros no huimos a un mundo de fantasía que niega la realidad del sufrimiento. Todos experimentamos presiones en la vida. Todos sabemos lo que significa estar presionado, de alguna manera u otra. Usamos la palabra presión para describir los momentos de tensión más fuertes en nuestras vidas. ¿Quién no ha sufrido problemas en el trabajo o en el matrimonio, inclusive en las relaciones? Esas presiones pueden acumularse y atacar nuestro espíritu, desanimarnos, desalentarnos. Y si estas presiones diarias añadimos la muerte de un ser querido o la dificultad de una enfermedad bien prolongada, sentimos aún más dolor en este tipo de presiones.
Estar presionados es sentir como un gran peso que amenaza el aplastarnos. Es como si pensáramos en una compactadora de auto, donde está el auto y se está comprimiendo cada vez más y más lentamente. ¿Cómo puede entonces el cristiano responder a este tipo de presión? ¿Cómo puedes hacer cuando te sientes ahogado ante tantas situaciones? Pedro nos da a nosotros la respuesta en esta carta y la escribe a los creyentes que están sufriendo mucho y por diferentes razones. ¿Cuál es la respuesta del cristiano ante el sufrimiento? Redirigir su enfoque a la misericordia de Dios. Este sermón se titula La misericordia de Dios a cristianos que sufren. El pasado domingo nosotros vimos una introducción a la carta de Primera de Pedro. Pudimos nosotros conocer el escritor de la carta, que es el apóstol Pedro. También conocimos quiénes eran los lectores de esta carta, los creyentes esparcidos por Asia Menor, que estaban sufriendo por diferentes motivos y sufrían cada vez más. Pedro les recuerda a los escogidos para salvarlos. También les recuerda que esta elección para salvación fue antes de la fundación del mundo, antes que nacieran. En otras palabras, su salvación es una obra completa por parte de Dios. Y no tan solo eso, sino que esa obra la lleva a cabo el Espíritu Santo. Los creyentes son salvos por medio de Jesucristo para obedecer sus mandamientos. ¿Qué hace Pedro después de hacer esta corta introducción de su carta? Él exalta y alaba a Dios. Hermanos y hermanas, es importante notar que Pedro comienza a exaltar y a alabar a Dios en una oración que va desde el versículo 3 hasta el versículo 12, una oración completa que no se detiene. Esto nosotros tal vez no lo vemos evidente en nuestras Biblias porque está dividida en capítulos y versículos, pero es importante. Recuerden, hermanos, que Pedro era judío y él había aprendido a orar. De hecho, él estaba acostumbrado a hacer una oración típica judía llamada las 18 bendiciones. Esta oración era una serie de bendiciones de Dios, a Dios. Esta bendición judía nosotros la podemos ver claramente en el Antiguo Testamento cada vez que nosotros leemos bendito sea Dios o bendito sea Jehová o bendito sea el Señor. Hoy nosotros no discutiremos hasta el versículo 12, sino que nos enfocaremos en los versículos 3, 4 y 5. Y lo primero que Pablo menciona sobre la misericordia de Dios a cristianos que sufren es que la misericordia de Dios provee una esperanza. La misericordia de Dios provee una esperanza. Vean conmigo el pasaje en el versículo 3 que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La frase, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una bendición a Dios, una expresión de alabanza. Los judíos adoraban a Dios con una oración así, pero ellos nunca habían usado este título. Padre nuestro, Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante este cambio? ¿Qué tiene de especial que nosotros nos refiramos a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo? Pedro está ministrando que los cristianos tenemos que ahora, en una nueva revelación con Dios después de nuestro nuevo nacimiento, dar gracias a la obra de Cristo. En nuestro estudio de la Biblia nosotros no debemos desconectar los versículos de su contexto. Pedro ora alabando y bendiciendo a Dios
por las verdades que acaba de mencionar en el versículo número 2. Si se acuerdan, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La adoración del versículo 3 que nosotros estamos viendo es una respuesta al versículo número 2, donde Pedro les recuerda a los creyentes que su salvación proviene de Dios y que han sido escogidos y que esa salvación no dependía de ellos, sino de Dios mismo. Dios salvó a los creyentes como un acto de su grande misericordia. Seguramente has escuchado esta palabra misericordia, pero ¿sabes lo que significa? Misericordia lo que es compasión. Ahora, en el caso de Dios, es esta compasión que Dios muestra al ser humano a pesar de su pecado y su total incapacidad para poder corregirse a sí mismo para estar bien con Él. El ser humano es esclavo del pecado y a los malos deseos de este mundo por completo. Y el ser humano no tiene ninguna manera de poder salvarse a sí mismo, hermano. No hay ninguna manera de que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos. Dios conoce nuestra condición. Estamos perdidos. ¿Y qué hace? Dios no se queda ahí. Solamente viéndonos en nuestra miseria, Él no se queda viéndonos así. Él entonces es movido en su misericordia y nos lleva a renacer. Nos hace renacer. ¿Qué significa hacer renacer? Esto significa nacer de nuevo, regenerar o engendrar de nuevo. Es el acto del Espíritu Santo para salvar a pecadores e incorporarlos a la familia de Dios. Jesús mismo dice en Juan capítulo 3, verso 3, que utilizó este concepto de renacer cuando le hablaba a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Palabra de vida. Si yo te pregunto a ti hoy, ¿qué tú hiciste para nacer naturalmente? ¿Pudiste contribuir en algo? ¿Qué participación tuviste en tu nacimiento aquí en la tierra? No tuviste ninguna participación en lo absoluto. Dios a ti te trajo al mundo por medio de tus padres. Y esta misma imagen que muestra sobre el nacimiento, asimismo Dios te muestra que tú tampoco puedes contribuir para tu nacimiento espiritual, ya que ese nuevo nacimiento es una obra de Dios. Y este nuevo nacimiento provee una verdadera esperanza. En el verso 3 nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Con qué propósito Dios nos hace renacer a nosotros? ¿Con qué propósito? Dios nos hace renacer para que tengamos una esperanza viva. Esta esperanza se refiere a nuestra expectativa de nuestra vida futura. Esta esperanza es una esperanza viva y esto significa que esta esperanza crece y gana fuerza cuanto más aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza no depende de las circunstancias externas. El creyente que tiene esta esperanza espera con ansias lo que Dios va a hacer. Tenemos esperanza porque Dios cumplirá sus promesas. Así como Dios cumplió su promesa para resucitar a su Hijo, así nos resucitará a nosotros. Por eso Pedro dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados hermanos, nuestra esperanza es viva porque Cristo está vivo.
Antes nosotros estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados, pero ahora nosotros estamos esperando una vida en gloria con nuestro Creador. Recordemos que los creyentes en Asia Menor estaban sufriendo de una manera intensa, una persecución y de toda clase de pruebas en sus vidas. Estas intensas pruebas probaron su fe, pero también provocaron temor. Más adelante nosotros estaremos predicando, pero escuchen lo que Pedro dice más adelante en la carta en 1 Pedro 3, verso 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Estos hermanos estaban pasando pruebas duras, pero Pedro les asegura que su fe y esperanza continuará creciendo. ¿Te has encontrado alguna vez en una intensa prueba y no ves ninguna salida? ¿Una enfermedad que no se resuelve? ¿Un hijo rebelde? ¿Un esposo terco y orgulloso? ¿Unos padres que no dejan de irritarte cada día? No. Mira a Cristo. Mira la obra de su sacrificio y mira su gloriosa resurrección. ¿Cuál es el punto aquí de Pedro? ¿Por qué Pedro entonces bendice a Dios al comienzo de esta carta a creyentes que están sufriendo? Están sufriendo y lo primero que hace es bendecir a Dios. Porque Él quiere redirigir tu mirada de estos santos. Está queriendo redirigir sus miradas de sus sufrimientos al Dios que los salvó. Ellos tienen un Padre en los cielos que merece la adoración por esa gran salvación que Dios les ha regalado. La condición de un cristiano nunca, escuchen hermano, nunca es tan mala como para no tener grandes razones para bendecir a Dios. No puede existir ninguna razón tan mala para nosotros no poder exaltar y bendecir a nuestro Dios. En medio de tu sufrimiento, amado hermano, piensa en esto. Cristo murió en la cruz por ti. Él pagó el precio por tu pecado. Él resucitó de los muertos y por su obra tú tienes vida ahora eterna y un glorioso futuro. ¿Es Él digno de tu adoración? Pedro dice, por supuesto que es digno de toda adoración. Pues, puedes decir entonces como Job, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, esto es para los creyentes, pero si tú no has venido a Cristo, esta esperanza que tiene el creyente, no la tienes tú. Te imploro que mires tu pecado, tu condición delante del Señor. Corre a Él en arrepentimiento y mira la obra redentora que Jesús hizo. Y mira su resurrección y confía en esa obra para que tú también puedas gloriarte y bendecir el nombre del Señor. Dijimos, en primer lugar, que la misericordia de Dios a cristianos que sufren les provee una esperanza verdadera. Pero no tan solo eso, sino que también en segundo lugar, la misericordia de Dios provee una herencia eterna. Hermanos, vayan conmigo al versículo número 4. ¿Lo tienen? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, la palabra clave en este verso es herencia. ¿Qué es lo primero que a ustedes le viene a la mente
cuando escuchan esta palabra herencia? Tal vez piensan en mucho dinero. Primero que dicen es, bueno, hay unas riquezas que van a ser transmitidas y me van a ser colocadas a mí. ¡Qué emoción! Va a ser de una generación a otra. Un legado que alguien recibe como miembro de una familia. Ese concepto también era familiar para Pedro y sus lectores. Si tú quieres dejarle una herencia a alguien, ¿a quién te vendría a ti a la mente? No lo digan en voz alta, para que si tienen familiares alrededor. ¿Piensas en tu esposa? ¿Piensas en tus hijos? ¿Piensas en tus familiares? ¿Amistades cercanas? Personas cercanas a ti con quienes tienes un tipo de unión y amor especial. Una herencia es un regalo basado en una relación, no en un trabajo. En este caso, esta herencia es el regalo de la gracia y la unión con el Padre. Pedro no comenta sobre el contenido de esta herencia, no nos lo dice en estos 3 versículos, pero sí la describe. Lo primero que nos dice es que es incorruptible. Hay buenas noticias. Esta herencia no se va a degenerar de ninguna manera. No muere y no está sujeta a destrucción. Tú podrías hacer todos los mejores planes de inversiones, hermano. Podrías invertir en los bienes raíces. Podrías entonces también estar en la bolsa de valores. Podrías tener muchas propiedades y rentarlas. Pero si la economía se cae, si la bolsa de valores está en el suelo, si los bienes raíces explotan su burbuja, todos esos planes te llevan al fracaso. Quiero aclarar algo. Esto yo no les estoy diciendo no hagan inversiones para su futuro, no ahorren, no. Pero aquí en la tierra no hay nada seguro y garantizado. Y eso lo tienes que tener claro. Aquí todo lo que tenemos se puede perder de la noche a la mañana. Pero la herencia de los cristianos es un tesoro glorioso que nunca perderá su valor. No hay nada que afecte, no hay nada que dañe la herencia de Dios. Esa herencia es incorruptible y también es incontaminada. Esa herencia se mantiene pura. Esa herencia no se obtuvo por dinero sucio, ni como resultado de acto criminal o con mentiras. Esa herencia no se daña por nada. Es pura porque Dios es puro. Es pura porque al recibirla en Cristo proviene de alguien que es perfecto y sin defecto. Lo último que Pedro nos dice sobre esta herencia es que es inmarcesible. Esta herencia nunca perderá su grandioso valor. En los tiempos de Pedro, la palabra se utilizaba para describir una flor que nunca se marchitaba ni moría. En otras palabras, no va a desvanecer ni se va a deteriorar. Hermano, y Pedro no estaba viendo en aquel momento flores artificiales. Todavía eso no existía en aquel tiempo. Pero tenía una imagen de la hermosura de una flor que no perdía su belleza, que siempre la iba a preservar y no se iba a deteriorar. Con estas 3 palabras, Pedro nos dice que nuestra herencia no muere. No puede ser manchada y no puede ser deteriorada por el tiempo. En otras palabras, esto está compuesto de inmortalidad, pureza y belleza. Nada puede ponerla en peligro y nada puede arruinarla. La naturaleza de esta herencia es fija e inalterable. ¿Por qué Pedro puede decir esto de esa herencia? Porque está reservada en los cielos.
Hermanos, esta herencia está guardada o vigilada en los cielos. Esta herencia es vigilada cuidadosamente en los cielos para todos aquellos que confían en Cristo. Esta herencia no cambia y nadie puede robarla. ¿En dónde es que está reservada? En los cielos. Es el lugar más seguro en todo el universo. En este versículo, Pedro hace eco a las palabras de Jesús que dice en Mateo capítulo 6, versos 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. Amada iglesia, palabra de vida. Puede que te hayas topado con alguien que te exhorte de esta manera y a ti te pase por la mente. Bueno, para ti es fácil decir eso, porque tú no estás en mis zapatos, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero este mensaje no es ni manipulador, ni es ingenuo de ninguna manera. Pedro mismo también pasaba por pruebas y sufrimiento. Él también recibió persecución y sufrió a causa del evangelio. Si tú eres de los que sufres en este mundo, si tú no encuentras alivio, si a ti no se te hace justicia, estas palabras son para ti. Recuerda que tienes una herencia eterna en los cielos esperándote. Hemos visto la misericordia de Dios. Provee una esperanza verdadera y provee una herencia eterna. Y la provee a cristianos que sufren. Pero no tan solo eso, sino que vemos en el tercer y último lugar que la misericordia de Dios provee una salvación completa. El verso 5 que nos dice a nosotros, mírenlo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro explica que a pesar de la persecución e incluso de la muerte violenta, los creyentes están siendo protegidos por Dios. La palabra guardados, lo que significa custodiado y escudado. Es un término militar que se utilizaba para referirse a un cuartel dentro de una ciudad amurallada. Es una zona interior protegida ya. Esta palabra se utiliza también de la misma manera en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, que dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Judas 24 también nos dice en ese mismo término, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. No importaba que el mundo persiguiera o matara los cuerpos de los creyentes, Dios guardaba sus almas. Pedro nos dice que el creyente tiene una doble seguridad. Esa doble seguridad es porque la vemos en el verso 4, que habla de que nuestra herencia está protegida, pero en el verso 5 también habla de que el creyente es protegido. Es como tener una doble caja fuerte. Puede que tengamos que soportar pruebas, puede que tengamos que soportar persecuciones o una muerte violenta. Pero si tenemos salvación en Cristo, nuestras almas no pueden ser dañadas. Sabemos que recibiremos la recompensa prometida por Dios. Y todo eso puede ser logrado por el poder de Dios mediante la fe. Cuando un cristiano nace de nuevo, recibe fe en sus corazones de parte de Dios. Y a medida que nos guarda, es Dios mismo quien va aumentando nuestra fe.
Jesús dice en Juan 10, verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Qué promesa tan maravillosa, palabras de Jesús mismo. No seremos arrebatados de sus manos. La continua fe del cristiano es evidencia de la obra divina de Dios, de guardarnos y protegernos. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Si de verdad naciste de nuevo, tu salvación es garantizada. Ahora bien, yo quiero vale la pena mencionar esto. Esto no es excusa para nosotros decir, bueno, ya estoy salvo. No necesito nada más. No necesito hacer nada más. No, hermano, de ninguna manera. Y si no está seguro, vaya y lea la carta en Primera de Juan, que habla precisamente que un verdadero creyente vive una vida confesando su pecado y arrepintiéndose continuamente delante de Dios y procura no pecar. Y si quiere más, vaya y lea también Santiago, que habla sobre las evidencias de tu fe que son reflejadas por tus obras. Aquí cierro paréntesis. La meta de esa protección es la salvación. Los creyentes ya han recibido la salvación a través de aceptar a Jesucristo como Salvador. Pero la plenitud de esa salvación, sus recompensas y bendiciones completas serán reveladas en el último tiempo. La salvación no se refiere solo a la regeneración. Es un término que resume todas las bendiciones de la vida cristiana, hermano. Estas bendiciones están listas, pero no serán reveladas hasta el tiempo postrero, es decir, hasta el día del juicio de Cristo. El tiempo postrero es el periodo en la primera y la segunda venida de Cristo. Y Pedro vivió en el último tiempo. Pero nosotros también estamos viviendo en el último tiempo. La Biblia utiliza el verbo de salvar tanto en el pasado como en el presente y asimismo también en el futuro. Fuimos salvados desde la fundación del mundo y seremos salvados en el presente. Y somos salvados en el presente, pero también seremos salvados en el futuro, cuando entremos en la plenitud de la herencia que está reservada en los cielos. Dios guarda la herencia para nosotros y nos guarda a nosotros para la herencia. Él guarda el tesoro para nosotros y nos guarda para que disfrutemos de él plenamente. Quienes poseen esta herencia también son guardados por el poder de Dios de hacer algo para perderla. Porque si nos la entrega a nosotros, ese mismo día la perdemos. Alguien perfecto y soberano y todopoderoso solo puede guardarla para nosotros. A todos se nos ha perdido la llave. A todos se nos ha perdido el celular, que es bien importante hoy día. Si nos entregan la salvación en nuestras manos para nosotros cuidar de ella, así mismo el primer día la perdemos. Gloria a Dios que está en las manos de un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que protege a sus elegidos. Todas estas promesas que Pedro nos recuerda son para animarnos, proveernos gozo y ayudarnos a perseverar, hermano. Eso es como si planificaras un cumpleaños sorpresa. ¿Quiénes han sido elogiados con un cumpleaños sorpresa? ¿O quiénes han participado en planificar una fiesta sorpresa, un cumpleaños sorpresa? ¿Cómo funciona eso? Escogen un lugar, hacen los preparativos, preparan el destino por completo, seleccionan la hora del día, buscando todo lo que va a apreciar esa persona que va a ser celebrada en ese momento. Ahora, de alguna manera, como es sorpresa,
esa persona celebrada no sabe cómo llega a ese lugar, cómo llega a ese destino. Alguien tiene que ir a buscarla y alguien tiene que traerla, ¿verdad? Si no, se nos olvida y la persona se celebra sin ella. Es imposible. Entonces, Dios hace aquí ambos papeles. Él prepara la fiesta perfecta y nos lleva a nosotros también a esa fiesta. En Filipenses 1:6, Dios nos promete que el comienzo de una buena obra en nosotros y Él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con estas palabras, Pedro anima a los cristianos que estaban sufriendo una gran persecución en aquel tiempo, pero también a nosotros, porque nosotros podemos ser perseguidos o estamos sufriendo también en el presente. Él responde dos preguntas muy importantes en estos versos para ministrar en nuestros corazones, hermanos. ¿Seré capaz de soportar y permanecer fiel a Cristo? ¿Qué sucede si la persecución o el sufrimiento se hace más intensa? O también responde esta pregunta: ¿por qué este sufrimiento no se acaba? ¿Cómo es posible no encontrar esperanza y ánimo así? Él no responde. Dice: amado hermano, podrás perseverar, porque el todopoderoso, soberano y fiel y perfecto Dios es quien guarda tu herencia y te guarda a ti para que recibas la culminación de tu salvación. Puede que vivas una vida 40, 70, 90 años aquí en la tierra y pueden ser las más felices o pueden ser las más horrendas para tu vida, pero no se comparan jamás y nunca con la eternidad hermosa que nosotros recibiremos con nuestro Padre. Hermanos, la misericordia de Dios a cristianos que sufren provee una esperanza, una verdadera esperanza. Provee una herencia eterna y provee una salvación completa. Aún en tu mayor sufrimiento, encuentra ánimo, encuentra refugio, encuentra esperanza y fuerzas en la misericordia de Dios que te salvó. Y con estas palabras termino. Y son las mismas palabras de Jesús. Se encuentran en Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ya venció al mundo. Refugiémonos en esa esperanza. Oremos. Oh Señor Dios, enséñame a saber que la gracia procede de ti, Señor, y tú nos acompañas y que la salvación continúa en nosotros. Eres tú el que sostienes nuestras almas redimidas, Señor, y de ningún eslabón de tu cadena puede romperse jamás. Padre, aún en nuestros pecados, eres tú el que renueva nuestro corazón. Eres tú el que nos limpias. Eres tú el que fortalece nuestra voluntad. Sacas un afecto, un amor intenso para ti y tu obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos este amor inmesurable. Este gran privilegio que es en tu salvación, Señor. Y poder deleitarnos aún en nuestros momentos más difíciles. Que tu salvación sea el centro y el eje de nuestras vidas, Señor. Aún en el momento más oscuro, nuestros corazones estén confiados y esperanzados en una eternidad contigo, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más llanto, sino tú, Señor, tu gloria, tu santidad, tu esplendor. Padre, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.